Muy bien, ¿qué tal? Buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien. Es un placer para nosotros desde CEDEMA y CLEPEI poder dar inicio el día de hoy a este Congreso de Estudios de la India, una propuesta, una iniciativa que venimos trabajando junto a Nicolás, director de CLEPEI, durante varias semanas como una continuación del curso de la India que hemos realizado el año pasado, pero en esta instancia dándole el lugar y la posibilidad a participantes y a estudiantes que asistieron a la propuesta de formación para que tengan su propio lugar, ¿no? De poder contar, de poder exponer, de poder explicar sus investigaciones, sus trabajos o sus estudios acerca de la India. Entonces, para nosotros, de vuelta, es un honor que se hayan sumado varios de los participantes del curso a esta nueva instancia. Y hoy empezamos con este congreso, con tres exposiciones, el día de mañana también, en las siguientes tres. Y bueno, esperamos que lo disfruten y que se arme un bonito intercambio, un bonito debate, y que podamos seguir poniendo en agenda y dándole lugar a esta gran nación que es la India y que se merece que le demos más protagonismo y más voz, no solo a nivel local y nacional en Argentina, sino a nivel internacional. Nico, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Inia. Buenos días a todos y a todas. Gracias especialmente a Ezequiel y a Paola por estar hoy también con nosotros en este congreso. Básicamente, bueno, creamos el Centro de Estudios Latinoamericanos Políticos y Económicos de la India en julio del 2024 con el entonces embajador de la India, Dinesh Bhatia, en Argentina, que ahora está oficiando de embajador en Brasil, como una plataforma de cooperación en distintos aspectos entre Argentina y la India. Como bien decía Inia, este es un trabajo y una continuidad, un trabajo conjunto a partir del curso que hicimos el año pasado con CEDEMA. Esta es una continuidad, creo que es uno de los primeros espacios únicamente que están abordando el vínculo con la India y de esta manera de poder hacer un congreso y que investigadores, estudiantes, docentes e incluso gente que trabaja en lo comercial y en lo profesional vinculado a la India pueda brindar sus experiencias. Así que estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad y esperemos que en algún momento podamos hacer algo presencial y a nivel federal con presencia de todas las provincias y de distintas universidades. Simplemente en dos líneas antes de darle la palabra a Ezequiel, el vínculo con la India ya lleva 77 años de relaciones diplomáticas. En el año 2009 fue creado el consulado justamente en Mumbai, donde Ezequiel desempeña funciones diplomáticas oficiales representando a la Argentina, y el vínculo bilateral con la India fue elevado a asociación estratégica en el año 2019. Simplemente algunos datos, el vínculo con la India obviamente creció en distintas áreas y en algunas más que otras. Hay áreas ya consolidadas como el sector nuclear que se estudian para tratamientos médicos en la India, que fue creciendo a lo largo de diferentes gobiernos de distintos partidos políticos en nuestro país. Y el comercio, por ejemplo, las exportaciones se expandieron casi un 150% de 2016 al 2025, que son 10 años. Hoy India es el sexto socio comercial, en 2022 llegó a ser el cuarto, en 2023 el séptimo y en 2024 y 2025 el sexto. Y hoy India representa el 6% de las exportaciones argentinas. Y como último comentario, el vínculo con la India tiene todo para crecer y ya demostró y está demostrando que está creciendo en distintas oportunidades para nuestro país. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, bienvenidos y espero que sea una buena oportunidad para poder seguir aprendiendo, formándonos, intercambiando experiencias y generando distintos proyectos e iniciativas. Ahora bien, damos inicio al Congreso de Estudios de la India. Va a hablar Ezequiel Chavay, quien se desempeña como cónsul adjunto en el Consulado Argentino de Promoción de Inversiones en Mumbai.
representando a la Argentina como parte del Servicio Exterior de la Nación. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias, Nicolás, gracias por tus palabras, gracias también a Iñaki. Y bueno, buenos días a todos. Un gusto tomar contacto con ustedes, siendo horas de la tarde en mi caso. Yo les agradezco la invitación y la verdad que me honra exponer en este primer Congreso de Estudios de la India, una iniciativa con la que me sentía parcialmente en deuda, porque participé el año pasado de otra iniciativa académica similar en la que mucho aprendí y también grandes vínculos creé a través aquella actividad. eh, y de alguna manera me sentí obligado con CDMA y CLEPEI a tratar de devolver también algo de lo mucho que aprendí gracias a esta plataforma. Este Congreso de Estudios de la India busca generar un espacio de intercambio académico y profesional para quienes estudian, investigan o trabajan sobre la India contemporánea. Yo jamás me atribuiría el título de experto ni especialista, más bien mi campo de acción es el de la diplomacia y eso me permite conocer algunos elementos de esta enorme nación del terreno y con esta óptica quiero conducir esta exposición. Como bien dijo Nicolás, yo soy diplomático de carrera, funcionario del Servicio Exterior de la Nación, y mi actuación como cónsul adjunto en esta oficina, que es el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina, es muy reciente, arrancó hace apenas 3 meses. Aquí la Argentina tiene una oficina, como decía Nicolás, del año 2009, y no es un consulado cualquiera, sino que también es un centro de promoción, y es una oficina muy particular, que solo tiene un parangón con otras 10 misiones argentinas alrededor del mundo, todas ellas establecidas en ciudades neurálgicas para el comercio y las inversiones, como lo son Nueva York en Estados Unidos, Shanghái en China, Frankfurt en Alemania, Barcelona en España o San Pablo en Brasil. Desde Mumbai, el corazón financiero y logístico de la India, se gestan decisiones que impactan en el comercio transoceánico. Y esta oficina existe y mi interés en servir a nuestro país en este destino también radica en que la India ya es una potencia económica, no hay dudas al respecto de eso. Es un jugador cada vez más relevante en el escenario geopolítico global. Hoy ya es un actor de peso y creo que sin duda lo será aún más en 10, 20 o 30 años. Por lo que el trabajo que ustedes estén realizando hoy día, en 2026, sin duda, si lo continúan, va a cosechar resultados y va a generar atracción en el tiempo que viene. Sin distraerme más del tema elegido, el título de esta ponencia es India en el contexto geoeconómico actual, oportunidades para la cooperación bilateral. Así que voy a ir, si me permiten, arrojando algunos datos que nos permiten tratar de construir un marco conceptual para poder dimensionar de qué estamos hablando, ¿verdad? Empiezo con eso. Ustedes saben que India es el país más poblado del planeta, tiene más de 1.400 millones de habitantes, son aproximadamente 30 veces la Argentina. Es la economía con mayor crecimiento del G20, tiene un ascenso de su PBI estimado para el año fiscal en curso del 6,9%, con algunas revisiones a la baja por el contexto de Medio Oriente al cual ya me voy a referir. Mientras en nuestro país sabemos que nos afligen los movimientos de las variables económicas, aquí en la India la clase dirigente discute cuándo y cómo es que van a lograr los objetivos a largo plazo, que son básicamente llegar a ser una nación desarrollada y si acaso esto va a suceder en 10, 20 o 30 años. El optimismo es algo muy presente que se nota en la discusión pública y en la clase dirigencial, ¿no? E India además encarna un modelo que merece estudiarse en el mundo fragmentado, convulsionado, donde ya no hay un hegemón claro y en el que este país aplica una doctrina sui generis, si se quiere, de autonomía estratégica, sin elegir bandos y construyendo infraestructuras de confianza con diferentes socios y partners, ¿no? India, como aprendimos los que hicimos el curso 2025 de CEDEMA, recién ahora está mirando a Latinoamérica con una política proactiva y creemos que hay sin duda grandes avenidas para crecer en la cooperación. Así que ahora permítanme dirigir unos minutos lo que me restan para tratar de describir a India en el contexto económico actual y más luego las oportunidades de colaboración que encuentro que tenemos entre nuestros países. Como brevemente decía, el conflicto en Medio Oriente es algo importante y que está generando convulsiones en la India. No es un mero evento geopolítico, sino realmente un shock macroeconómico y financiero con impactos transfronterizos graves y que sin embargo no va a alterar esta perspectiva y este optimismo de un crecimiento estructural a mediano plazo de este país, el cual ya ha creado resiliencia a partir de otras experiencias traumáticas pasadas. Y lo que hoy en día está sucediendo en Medio Oriente, que tiene como epicentro, si se quiere,
la disrupción del tráfico o el suministro del comercio a través del estrecho de Hormuz es comparado con las experiencias, si se quiere, abruptas y traumáticas que la India tuvo que atravesar en la Primera Guerra del Golfo, allá por el comienzo de la década del 90, la primavera árabe 20 años después, y el conflicto entre Rusia y Ucrania, que empezó en 2022 y sigue en curso. Si ustedes tratan de trazar algún elemento en común que tienen todos estos eventos históricos que les estoy mencionando, creo que van a encontrar que todos ellos involucran a grandes jugadores del comercio de bienes esenciales, algunos de ellos petróleo y gas y otros elementos, ¿no? El conflicto en Medio Oriente es un verdadero dolor de cabeza hoy en día para la India, dada que tiene una elevada dependencia del petróleo y el gas importado de esta región. Para que se den una idea, India importa del 85 al 90% del petróleo crudo, el 50% del gas natural licuado y el 60% del gas licuado de petróleo, GPL, que fundamentalmente acá se utiliza para la cocina doméstica, en un país donde la red natural de gas no está extendida. Y solo de los países del Golfo, India importa el 36% de su demanda total de crudo, el 64% del gas natural licuado y más del 90% del gas de petróleo licuado, el GPL, el gas de garrafa, ¿no? Esta falta de suministro y la disparada de los precios de commodities energéticas para la India supone un riesgo para los próximos meses o años en su balanza de pagos, pues esto lo que está generando es un aumento del costo de las importaciones, una trayectoria en alza de la inflación, pues de alguna manera, al tener un insumo tan crítico elevado en su costo, que viene de afuera, está importando inflación del exterior a través de estos insumos, y el crecimiento de la economía empieza a tener algunas señales de preocupación. Parecería desacelerada por la inflación, por algunas decisiones cruzadas de los operadores económicos y por actividades que se están viendo limitadas por esta crisis. Esto ya está generando cierta presión muy fuerte sobre lo que es la cotización de la rupia, la moneda nacional, que se ha venido devaluando desde 89 unidades por dólar desde el inicio del año, al llegar este fin de semana a los 96 unidades por dólar, ¿sí? Y hay quienes sostienen que puede llegar a configurarse un escenario de debilitamiento mayor para la rupia, poniendo más estrés y atención sobre lo que tiene que ver con la canasta de importaciones. Así que en este país la crisis en el estrecho de Hormuz es tema de consumo diario desde hace semanas por consecuencias palpables que se están dando en la micro y en la macroeconomía. La escasez de gas está haciendo que muchos restaurantes cierren sus puertas o limiten sus menúes, y en un país donde la comida callejera es costumbre, de básicamente una gran parte de la población se alimenta fuera de su casa, significa que muchos microemprendimientos están frenándose. Y los trabajadores de delivery, acá conocidos como los gig workers, que son una masa muy importante de la fuerza laboral y que además están sindicalizados, también se están viendo afectados. Y por los costos de la garrafa de gas, los trabajadores de la construcción han dejado de venir a las obras, lo que está generando que se produzcan demoras en una industria que, obviamente, como ustedes saben, es dinamizadora de muchas otras. Y si contemplamos los riesgos que enfrenta la producción agropecuaria, que también está siendo de alguna manera afectada por la escasez de fertilizantes que se traían desde Medio Oriente o que se enfrentan o se proveían de insumos desde allí, más la proyección de algunas lluvias en la temporada de monzón, que se creen que se van a hacer más leves que en los últimos años, hay grandes interrogantes, no solo sobre las industrias que ya les vengo mencionando, los sectores de la economía, sino también sobre la agricultura y la cosecha, y también las provisiones de agua para la vida diaria, ¿no? Así que, en consecuencia, hay varios elementos que son bastante complejos. Con lo cual, hay estimaciones muy serias que dicen que las principales variables macroeconómicas del país, si se consolida este escenario adverso y no hay una pronta solución a la crisis en Medio Oriente, llevaría a la India a no crecer al 6,9% como se estimaba que iba a ser, sino alrededor de un 6,6 o un 6,3. Es decir, casi un punto menos de lo esperado en enero pasado, con un déficit fiscal superando el 5% del PBI. Esto quiebra una política de mediano plazo que venía trabajando hace largo tiempo el gobierno de la India en bajar esta variable. Y un déficit de cuenta corriente, que es la diferencia entre las divisas que entran y las que salen, cerca del 2,2% contra un 0,9% antes de que empezara la crisis. Este es el escenario, si se quiere, en términos macroeconómicos, que está enfrentando la India. Y ahora
me dedicaría a hablar sobre las oportunidades de colaboración que veo que tenemos entre nuestros países. En el primer trimestre del año, entre enero y marzo, la India fue el destino con el que la Argentina registró el mayor superávit comercial. Esto surge de haber exportado alrededor de 1.390 millones de dólares entre enero y marzo, como decía, y haber importado solo 270 millones de dólares. Hay un comercio favorable en este trimestre de 1.123 millones de dólares que está basado fundamentalmente en un producto que hace 5 años no estaba entre los prioritarios en la canasta exportadora de Argentina, y son los aceites vegetales. ¿A qué le debe la Argentina tener una posición tan favorable en este sector, al punto de haberse constituido el año pasado en el principal exportador o principal proveedor de este insumo esencial para la alimentación cotidiana de la población? En parte por la guerra de Rusia y Ucrania, que cortó el suministro de oleaginosas desde la nación europea. Y evoco esto porque el escenario apremiante para la India, que estaba mencionando, es uno en el que la Argentina, que ha venido incrementando también su vínculo con la India desde el punto de vista económico y también político e institucional, puede aparecer como un actor estratégico, un socio confiable con el que la India pueda navegar las inciertas aguas que se van configurando en este mundo en transición, ¿verdad? Entre un orden que no termina de concluir y otro que no termina de emerger y de configurarse, ¿no? Como mencioné, India está viendo con preocupación la falta de fertilizantes para el sector agrícola, que es un insumo clave para el campo. Fundamentalmente demanda urea, algo que la Argentina produce y que puede ser en pequeñas proporciones también ofrecido, pero también otros derivados, productos químicos y petroquímicos que también venían o bien de Medio Oriente o que con la importación de gas y otros productos commodities energéticas se elaboraban acá, ¿verdad? India, como les conté, y como seguramente sabrán, tiene esa escasez de gas y la necesidad de diversificar su lista de compradores. Así lo empezó a hacer en 2021 cuando quiso cortar el cordón umbilical que lo unía con el Golfo y empezó a comprarle este insumo a Rusia hasta ser la principal proveedora, ¿no? Ese escenario, hoy a la India le está dando cierto dolor de cabezas. También allí la Argentina puede ofrecer y brindar cierta tranquilidad y seguridad energética a este país. Y hay contadas pruebas de que en marzo se registraron ciertos embarques desde la Argentina hacia la India, ¿no? En este marco de tratar de diversificar y sortear el escenario desafiante. Todo lo antedicho pone en evidencia que la India tiene que avanzar en un escenario de diversificación de su matriz energética y no depender tanto de los combustibles fósiles, ¿verdad? Y el dato que nosotros también estamos siguiendo con atención es que el gobierno indio ha anunciado y pretende en breve licitar la construcción de reactores modulares nucleares, pequeñas centrales que puedan proveer energía al país con tecnología nuclear de baja escala, donde la Argentina también tiene una experiencia consolidada con INVAP, ¿verdad? Más allá de la medicina nuclear, que es un campo donde la Argentina ya tiene una presencia, aquí particularmente en Mumbai, como bien mencionaba Nicolás. Así que al margen de lo dicho y lejos de querer enfatizar el vínculo eminentemente en el comercio, hasta incluso en el comercio primarizado, si se quiere, también creemos que nuestro país tiene compatibilidades muy interesantes para potenciarse en la economía del conocimiento con India. Este país, ustedes lo sabrán, es la meca de los centros globales de capacitación o de capacidades, desde donde la mano de obra calificada que tiene este país, que saca cientos de miles de ingenieros y de técnicos en software cada año de las universidades, presta servicios profesionales, técnicos, desarrollo de software a todo el mundo, pero hay algunas barreras que India no puede sortear. No puede sortear en ciertos casos la barrera idiomática, no puede sortear en ciertos casos las barreras culturales y no puede sortear en algunos casos la diferencia, la amplia diferencia horaria que tiene con algunos centros globales como los Estados Unidos, Canadá. Entonces hay muchas empresas indias que están viendo con buenos ojos el talento argentino y que están mirando hacia nuestro país para tratar de expandir operaciones y encontrar complementariedades, abriendo oficinas para tratar de cubrir las demandas que tienen clientes suyos en Europa y en los Estados Unidos. También creemos que hay grandes oportunidades en el futuro por venir en el mundo de la cultura y el deporte. Acá en la India, te lo habrán visto seguramente en las redes sociales, pero tienen un fanatismo enorme por la selección argentina, ni que hablar desde el hito que supuso en diciembre pasado la visita de Lionel Messi a esta ciudad y a otras tres más de este país. Y a mí me pasa cotidianamente encontrarme con muchos indios
que inició el Mundial, dice, bueno, yo soy indio, pero durante el mes de junio y julio, cuando está el Mundial, voy a ser argentino. Y es muy fácil también encontrarse en la calle con chicos que tienen la camiseta de la selección argentina o que van a cualquier actividad social y se los ve con una camiseta de Messi o con algo relacionado con la selección. Es decir, que para nosotros el fútbol es una ventana enorme para dar a conocer nuestra historia, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro cine. Y estamos también avanzando en una agenda que tiene que ver con tratar de vincular el mundo del deporte y el fútbol y a través del fútbol tratar de hacer más creciente el interés en el idioma español, que también acá en la India es algo que está creciendo, sobre todo en las clases medias y altas, que ven el español como una oportunidad de conectarse con la otra mitad del mundo que no habla el inglés, ¿no? El idioma inglés es el idioma de la conexión, el que permite, si se quiere, la comunicación en un país que tiene más de 20 lenguas oficiales, donde no todos hablan hindi y donde el inglés, digamos, permite en ciudades tan cosmopolitas como Mumbai la comunicación entre los propios indios y les da obviamente las oportunidades de conectarse y vincularse laboralmente con el mundo anglosajón, pero cada vez hay un mayor interés en tratar de conectar con el mundo español, con el idioma, y eso se nota y se ve en los acercamientos que hay hacia la Argentina, hacia otros países hispanohablantes y hacia las academias de idioma español que hay en esta y en otras tantas ciudades. Y eso también abre la posibilidad a una cooperación universitaria, algo que también estamos tratando de trabajar con mucho ahínco, porque creemos que hay un gran desarrollo del sistema científico-tecnológico, del Sistema Nacional de Innovación en la India, donde pueden haber líneas de investigación, donde el gran trabajo que tiene desarrollado en base a una experiencia muy buena y desarrollos institucionales de décadas la Argentina puede ser complementario con algunos de los desafíos que la India tiene. En ese sentido, estamos tratando de conectar equipos de investigación universitaria de ciencia básica y tratando de avanzar y encontrar dónde proyectos con suficiente madurez tecnológica y que se van desarrollando y volcando hacia el mundo del sector privado y van siendo, salen del laboratorio y se van convirtiendo, si se quiere, en pequeños emprendimientos, startups, scale-ups, pequeñas empresas con un conocimiento intensivo pueden vincularse aquí aprovechando el tamaño de este mercado o bien aprovechando la necesidad de este mercado tan enorme de encontrar soluciones donde Argentina tiene algo para proveer en diferentes mercados, o bien también saliendo a buscar a una clase acomodada, una clase rica, una clase que tiene, si se quiere, capital y que también no solamente busca invertir y hacer crecer el mercado doméstico, sino que está tratando también de salir afuera. Y ahí también la Argentina tiene mucho para crecer porque India es un país que se ha abierto parcialmente a la inversión extranjera inmersiva cada vez más, pero que también tiene flujos de emisión extranjera hacia afuera y donde la Argentina tiene muchísimo para crecer basado en la experiencia reciente de países vecinos de Latinoamérica, donde ya hay más presencia, más compañías, más inversiones, y todo este contexto que estaba tratando de reflejar muestra el interés de India de acercarse hacia Latinoamérica, diversificarse, perder o reducir los riesgos de tener vínculos económicos o institucionales demasiado concentrados en ciertas regiones y bueno, tratar de expandirse. Así que en definitiva, yo soy de los que se considera muy entusiasta con el desarrollo de esta relación. Creo que tiene mucho por dar y creo que todos aquellos que se sigan vinculando, que sigan estudiando, que se sigan acercando a este subcontinente tienen grandes perspectivas de desarrollo y de crecimiento. Así que hasta aquí mis palabras. Agradezco nuevamente que me hayan permitido acompañarlos. Para mí es un honor y les deseo que en las exposiciones que vienen, que seguramente van a tener muchísimo mejor nivel académico y más profundidad, sigan aprendiendo y conociendo más de la India y buscando investigar y estudiar cómo podemos seguir acercando a nuestros países. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias por la discusión y la diferencia horaria. Debes estar al final de tu jornada laboral. Así que gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, Ezequiel. Bueno, un gusto y un honor tenerte aquí con nosotros y poder conocer de primera mano la experiencia de un funcionario diplomático, un miembro diplomático, que también es una de las aristas o de las oportunidades en las que nosotros como estudiantes de ciencias sociales,
y demás disciplinas, y poder verlo en un ejemplo concreto, eh, creo que es para empezar la semana, es un buen motivo y bueno, agradecerte porque también nos compartís parte de tu experiencia reciente, pero muy valiosa, y que justamente el desafío está ahí, ¿no? En cómo cada uno desde nuestro lugar, desde nuestra área de conocimiento, desde nuestro espacio de especialización, podemos aportar a seguir fortaleciendo y profundizando ese vínculo con la India, de varias dimensiones, de varios ámbitos, y que las oportunidades son infinitas, desde lo deportivo, desde lo cultural, desde lo académico, eh, como vos mencionaste, desde otras esferas, desde varias dimensiones, lo comercial fundamentalmente. Pero creo que cada uno puede encontrar también su lugar en esto y poder seguir apostando a esa vinculación y a ese relacionamiento con un país inmenso y que tiene mucho para poder seguir dando en esta gran relación. Eh, si querés, Ezequiel, por ahí cerrar con algunas palabras y continuamos con la segunda exposición de Paola Boroni, que ya está aquí con nosotros. No, bueno, como decía, encantado de participar y nada, los animo a aprovechar esta oportunidad y todas las que vengan para tratar de seguir profundizando el vínculo. Y bueno, a disposición con todos ustedes. Excelente, muchísimas gracias. Que termines muy bien la jornada. Ahora sí, vamos a continuar con la segunda exposición del día de hoy en este Congreso de Estudios de la India. Continuamos con Paola Boroni, quien ya está aquí con nosotros. Gracias, Paola, por sumarte nuevamente, ya que pudimos tenerte el año pasado como profesora, como expositora de nuestro curso de la India, con una clase magistral increíble. Y ahora sí, antes de cederte la palabra, te presento brevemente y continuamos. Paola Boroni es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, y se especializa en política internacional sobre la India, China, el sudeste asiático y sus vínculos con Argentina y Sudamérica, entre muchas cosas. Muchas gracias, Paola. Bienvenida. Ahora sí, el micrófono es todo. Bárbaro, muchísimas gracias. Primero que todo, buenos días a todos y pedir disculpas porque me conecté tarde, pero se me reinició la compu y demoró mucho más de lo que yo esperaba y no pude terminar de escuchar, y digamos, no escuché el principio de desarrollo de la charla anterior. Bueno, continuando un poco con el lineamiento de que presentaban desde el consulado argentino, yo voy a trabajar el tema de, no me permite compartir, ¿puede ser? A ver, Presentación. ahora a ver si puedes. Ahí está. Ahora sí, gracias. Bien. Pensando en lo que, sobre todo teniendo en cuenta de los vínculos que se desarrollaron respecto de Argentina con India, yo voy a trabajar un poquito América del Sur, que tiene que ver con la mirada o cómo India se acerca, ¿no? hacia América del Sur. Lo que creo que todos estamos observando es una reconfiguración de este orden mundial, la pandemia, las distintas guerras, los conflictos comerciales, la transición energética han llevado a que el mapa geopolítico y geoeconómico se esté reconfigurando a nivel global. Entonces, dentro de este contexto, la pregunta es, bueno, ¿dónde está India? ¿Dónde se inserta India dentro de este mapa? Lo que podemos saber es que India se ha convertido en 2025 en la cuarta economía mundial, más grande del mundo, superando a Japón, con un PBI de 4,3 billones de dólares, y por supuesto que la proyección es de los países a nivel mundial que mejor proyección tiene de crecimiento, a pesar de lo que habían planteado de que su crecimiento va a caer un par de puntos en este año. Entonces, viendo esta realidad, India está en un proceso de reposicionamiento geopolítico y geoeconómico profundo. Entonces, la pregunta o lo que podemos cuestionarnos es
si América del Sur, teniendo una oportunidad de ser parte de este reposicionamiento, la puede aprovechar, ¿no? Entonces, para poder aprovechar esa oportunidad, tenemos que entender cómo piensa India, ¿no? En los últimos trabajos he estado enfocando mucho desde la geopolítica y desde la geoeconomía como dos conceptos centrales. Nosotros sabemos que la geopolítica estudia la relación entre la geografía y el poder político, cómo los estados interpretan su espacio, digamos, su entorno espacial, sus fronteras, sus recursos, sus rutas comerciales para definir sus estrategias, ¿no? La geoeconomía, por su parte, está vinculada y emerge de la geopolítica una vez finalizada la Guerra Fría, pero pone el foco en los instrumentos económicos. Si nosotros nos acordamos de lo que planteaba Bill Clinton, es la economía estúpido, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Cómo la economía empieza a ser central dentro de los objetivos de los estados, ¿no? Entonces, pone el foco en instrumentos como el comercio, las inversiones, cadenas de valor, sanciones económicas, como herramientas para alcanzar estos objetivos geopolíticos, ¿no? Entonces, hacer la geopolítica con medios económicos. Perdón. En este contexto, en este mundo actual donde estos o ambos conceptos están estrechamente vinculados, la pandemia, sobre todo, y las guerras están evidenciando la vulnerabilidad de las cadenas de valor global, ¿no? Cómo se interrumpe ese comercio. Entonces aparece el concepto de friendshoring, que tiene que ver cómo la búsqueda de alianzas con países confiables desde el punto de vista político, económico e institucional. Entonces, ya no se trata de producir donde es más barato, el just in time, sino de producir donde se puede confiar ante una crisis, el just in case. Y ahí es en este nuevo escenario que se está reescribiendo, quizás el lugar donde América del Sur puede insertarse, y es el lugar donde India está buscando reescribir también su historia. Pero para poder acercarnos a India, que es un país complejo, como se planteó en la presentación anterior, lo que nosotros tenemos que ver acá es cuál es su visión geopolítica, ¿no? Para entender esta política exterior, muchos autores, muchos académicos indios trabajan en Kautilya. Kautilya fue un asesor del gobierno de uno de los imperios en el siglo III a.C. y escribió un texto, un libro como un manual de gobierno. Muchos dicen que es como si fuera el Maquiavelo de Occidente, en el cual hablaba del comportamiento y determinados elementos que uno puede rastrear hoy en la política exterior india, ya que combina el realismo político, una estrategia adaptativa y el pragmatismo en la política interior. Kautilya promovía lo que se llama la gobernanza integral y pragmática, es decir, equilibrar el crecimiento económico, el desarrollo militar para no generar problemas y el compromiso diplomático, sobre todo teniendo en cuenta lo que son los aliados, ¿no? Pensaba en círculos concéntricos, de cómo desde el estado digamos, de donde estaba su gobernante, hacia círculos que se van expandiendo hacia afuera. Esto es lo que se llama la teoría del mandala o del mandala, donde el vecino es un aliado natural. Yo al vecino lo considero un enemigo, entonces su vecino puede ser un aliado. Este que sabemos que hemos visto en relaciones internacionales, hoy en día la mayoría de los académicos hablan cómo India ve el mundo a partir de estos círculos concéntricos, ¿no? Su vecindario inmediato es uno de los primeros círculos, después su vecindario extendido, que llega al sudeste asiático, por ejemplo, o Asia Occidental, y después el tercer círculo que vendría a ser el resto del mundo, donde está África o América Latina. Bajo el gobierno de Narendra Modi, que es primer ministro, ustedes saben, desde 2014, India profundizó lo que algunos autores llaman multialineamiento, otros autores, como Heine, habla de no alineamiento activo, ¿no? En el cual el precepto es no se alinea con ninguno. Entonces, esto explica cómo simultáneamente se relaciona con Estados Unidos, Japón, Australia a través del Quad, con Rusia, a pesar de las sanciones a través del petróleo y la compra de material militar, con China, a pesar de todos sus enfrentamientos
con el comercio y con el sur global, a través de los BRICS, del G20, por ejemplo, logrando que la Unión Africana entrara como miembro en el G20, ¿no? Entonces esto me parece que es interesante ver cómo se mueve y en esta lectura del mundo, dónde o cómo se inserta América del Sur. Geoeconómicamente, su estrategia tiene tres pilares. Primero, tener en cuenta su enorme población, ¿no? Que 2/3 son menores de 35 años, lo cual lo hace como un mercado apetecible y la necesidad de dar trabajo a esa población. Una diplomacia económica muy activa y una política exterior pragmática que busca diversificar socios y mercados. Por ejemplo, el programa Make in India busca convertir al país en un centro de manufacturas, porque esto genera empleo calificado, no tanto de servicios, que todos asociamos la India con los servicios. ¿Por qué? Porque los servicios emplean muy poca gente y tiene que tener y ser gente que tenga un nivel de educación superior. Entonces, para generar empleo masivo, es convertir y atraer a otros países para que inviertan en India y también busca alternativas a China, ¿sí? Sobre su ingreso a China. Y sobre todo, en este proceso de ser el centro de manufacturas, necesita acceso a lo que son materias primas, energía, alimentos. Y aquí es donde América del Sur cobra relevancia y puede ocupar un rol importante. Dentro de los vínculos con la región podemos decir que históricamente se caracteriza por una negligencia benigna. Este es un concepto que utilizan muchísimo los académicos indios. ¿Qué es negligencia benigna? Una no política, una ausencia de una política clara por falta de centralidad de esa región en la política exterior. Y esto se debe sobre todo porque América Latina y la India experimentaron una gran distancia geográfica, escasos vínculos históricos, y cada uno tuvo el foco puesto en su vecindario inmediato. Y eso explica la situación de una falta de conocimiento. Sin embargo, desde principios del siglo XXI, y con más énfasis desde después de la crisis del 2008, se ve un acercamiento más profundo hacia América del Sur, que otro de los autores, Varun Sani, habla del compromiso estratégico como una de las últimas etapas en donde India se acerca a América Latina. Claramente que este compromiso estratégico o la excepción a estos vínculos ha sido Brasil. Brasil, desde principios del siglo XXI, ha tenido contactos mucho más estrechos, no solo por sus vínculos en los BRICS, sino también por los vínculos en IPSA, porque tienen algunos elementos en común, como son miradas geoestratégicas, población multicultural, multirreligiosa, que acercó a los gigantes, ¿no? Estos dos gigantes, el gigante sudamericano y el gigante asiático, a tener vínculos mucho más estrechos. Por ejemplo, en 2006, uno de los primeros países de la región que adquiere la Asociación Estratégica Integral, ¿no? Entonces, lo que Brasil escapa, y lo vamos a ver por las cifras, es la lógica en cuanto a la tradicional política exterior de la India hacia América Latina. Como me planteé, entonces, esta estructura está cambiando, el comercio bilateral entre eso ya ha superado los 4.000 millones, no lo podemos comparar con China porque es muy inferior a lo que se mantiene China con la región, pero sí está creciendo año a año, ¿no? Y lo más relevante es que los vínculos, perdón, se están diversificando. ¿En qué sentido? En que se profundizan términos de contenido, cambios en los contenidos, y sobre todo vamos a ver estos casos principales en la región, cómo se ha ido trasladando esa asociación meramente a materias primas. En el caso de Brasil, es el mayor socio comercial de la región. En 2025 el comercio bilateral superior a los 15.000 millones de dólares, un incremento del 25% respecto del año anterior, ¿no? Los hitos más recientes en esto de transformar la agenda, que no sea meramente comercial en materias primas, tiene que ver con la visita del vicepresidente de Brasil a la India en 2025, donde buscaron, fue con una orden clara de profundizar o sí, la negociación respecto a la ampliación de un acuerdo parcial que tiene de preferencias arancelarias con el Mercosur. Este acuerdo fue firmado en el 2006, se puso en vigencia en el 2009 y nunca más se modificó. Es muy limitado, cubre apenas muy básico los aranceles o las partidas arancelarias que tienen arancel cero, y eso tiene que ver con un problema de negociación y también porque abrirlo es lo que ha pasado con el acuerdo con la Unión Europea,
hay una fuerte resistencia del sector agrícola en la India, altamente subsidiado por el Estado, y en Argentina y en el Mercosur respecto al sector industrial, ¿no? Entonces, superar de las 450 líneas arancelarias, que son como unos 900 productos, a más de 3.000, ¿no? Que eso es lo que se busca hacer. Entonces, ya han ido con una orden específica de trabajar sobre esa ampliación, que se viene negociando ya hace muchos años, ¿no? Más de 10. Además, se firmó un convenio energético entre Petrobras con la India para proveer petróleo. El punto más estratégico fue febrero de este año, cuando Lula hizo una visita oficial a la India y firmaron un acuerdo pionero de cooperación en minerales críticos y en tierras raras, que ustedes saben que son elementos esenciales para todo lo que tenga que ver con la transición energética. Vehículos eléctricos, paneles solares, sistema de defensa, ¿no? En este sentido, Brasil es uno de los principales, digamos, productores o que tiene reservas de estos recursos. Entonces, este acuerdo tiene que ver también con la mirada geopolítica de India respecto a este sector, en donde sabemos que quien lidera es China. Y por último, en este viaje también otro punto estratégico ha sido una alianza entre Tata, que es la empresa productora de motos, automóviles de la India, con Marco Polo, que ustedes saben que es una empresa brasilera que produce autobuses, ¿sí? O colectivos. En este caso es un acuerdo, una alianza para producir autobuses eléctricos. En esto ya viene trabajando Brasil hace tiempo, ya lo viene haciendo con en China, entonces en esta alianza la idea es formar una empresa conjunta, hacer un joint venture para ofrecer estos autobuses al mercado indio, lo cual vemos que refleja un modelo industrial más conjunto o una integración industrial más que simplemente el intercambio de materiales. En el caso de Argentina ya lo presentaron, solamente me voy a como sintetizar lo que se planteó, que tenemos un intercambio comercial superavitario, pero creo que vean la diferencia que hay, ¿no? En los montos entre cada uno y otro. En el tema este de la venta de gas natural licuado, hay un acuerdo entre la empresa estatal Cabil para extracción de litio en Catamarca, para generar proyectos de litio en Catamarca, y también Argentina ha trabajado con esto de buscar profundizar el acuerdo con el Mercosur, es decir, avanzar e incorporar mayor cantidad de productos. El caso de Chile es otro país que es interesante ver porque tiene con India un acuerdo preferencial de comercio bilateral que ya ha sufrido 3 o 4 ampliaciones, es decir, se ha venido ampliando sistemáticamente. Ustedes saben que Chile tiene un modelo de crecimiento a través de las exportaciones, ¿no? Es un país que exporta mucho, materias primas, cobre, etc. En 2025 visita la India el presidente Boric, ¿no? Y acá también subsisten o se saltan 2 acuerdos que me parece que es interesante, que nos permite ver los intereses de Chile y también los intereses geopolíticos y económicos de la India. El primer acuerdo es la firma entre Codelco, que es la empresa estatal chilena que produce litio y sobre todo produce cobre, y Hindustan Copper Limited, que es una estatal minera india de cobre, ¿no? Entonces, firman un acuerdo para intercambio de información y cooperación en minerales críticos. El otro acuerdo también se suma, es un memorando de entendimiento entre Codelco y un grupo privado de la India que se llama Adani, para revisar 3 proyectos de cobre en Chile. Hay que recordar que Chile concentra el 28% de las reservas mundiales de cobre. Ustedes saben que el cobre es un mineral esencial, sobre todo en todo lo que es la transición energética, y es Chile el principal exportador de este mineral. Pero una de las cuestiones que afecta a Chile es la alta concentración de esta venta de cobre hacia China, el 51%. Entonces también su acercamiento a India tiene que ver con esta idea de diversificar, ¿no? Esta vulnerabilidad que yo hablaba antes de lo que son geopolítica y geoeconómicamente y los cuellos de botella que se arman a nivel de comercio internacional. Entonces, la idea es la minería del cobre, la minería del litio, otras tierras raras como el molibdeno, que es el que tiene también Chile abundante, sobre todo que son importantes para la estrategia chilena y también para la estrategia india. En el caso de Perú, es otro actor emergente en la relación con India.
viene ya hace varios años negociando un tratado de libre comercio, el primero de la región. O sea, no es un acuerdo preferencial, sino un tratado de libre comercio que incluiría también inversiones más allá de bienes de intercambio. Todavía no se ha firmado, van por la sexta o séptima ronda de negociación, lo cual representa verdaderamente un cambio cualitativo de los vínculos con los países de la región por parte de India. Perú también tiene litio, se ha descubierto, ya no sería más el triángulo de litio, que es Chile, Bolivia y Argentina, sino podría llamarse ya un cuadrilátero, sería parte de esto. Es un país que exporta mucho hierro también. Ustedes saben que China invirtió, tiene uno de los puertos más desarrollados del Pacífico. Entonces, también lo que está buscando es Perú cooperar con la India respecto a las energías renovables y los minerales críticos. Ustedes saben que India, no se saben, India y Francia lanzaron lo que se llama la Alianza Solar Internacional, que tiene la idea de promover todo lo que tenga que ver con la energía solar. Entonces, ustedes saben porque por el clima de Perú también sería un espacio propicio para el desarrollo de la energía solar. Bueno, están cooperando ambos países en este aspecto. Y después los otros que sobresalen son Colombia y Guyana, donde los cuales India tiene una diplomacia bastante activa. Colombia es el cuarto socio comercial de India en la región. Ya el ministro de Relaciones Exteriores, Jai Shankar, ha visitado los países de Latinoamérica y también incluyó Guyana, por ejemplo, Panamá y República Dominicana, señalando sobre todo el interés estratégico que tiene en el Caribe. Hay mucha diáspora india y sobre todo en Guyana, no solamente el petróleo, sino toda la presencia de esa diáspora india en esa región. Entonces, como vemos, las posibilidades de América del Sur de insertarse van más allá de lo meramente de bienes o materias primas, aunque sigue siendo parte del eje, ¿no? La idea podría ser, ya que India tiene tecnología, que se haya una verdadera transferencia de esa tecnología hacia la región. ¿Cuál es el patrón emergente entonces? Estos casos nos están mostrando en que ya India y los países de la región buscan cadenas de valor conjuntas, cooperación tecnológica, seguridad de suministro a largo plazo, alianzas que reduzcan por parte de India, pero también creo que por parte de la región latinoamericana la dependencia de China, ¿no? Entonces, América del Sur, que tiene un trípode estratégico, que son agroalimentos, energía y minerales críticos, también pueden estar en el centro de esta ecuación. Realmente que existen desafíos a los cuales hay que enfrentar, ¿no? Y que son desafíos que como que la mayoría de la academia lo venimos reiterando en varias oportunidades de qué es lo que hay que seguir trabajando para que los vínculos sean mucho más fluidos y más profundos. Entonces, teniendo esta oportunidad real de vinculación, un momento histórico que permite esto, requieren trabajo de ambos lados. Primero, India ya ha empezado a reconocer a América Latina como una región estratégica. Jai Shankar lo ha planteado diciendo que, digamos, si India piensa en una política global, no puede no incluir a América Latina. Pero acá una cuestión que él marcaba es el bajo conocimiento mutuo entre las regiones, lo que implica hacer negocios con culturas tan diferentes, ¿no? Entonces, ahí es donde ambos lados tienen que trabajar. Segundo, la escasa conectividad aérea directa. Entonces eso también se vuelve más costoso y más difícil. Los altos costos logísticos, generalmente la mayoría de la logística no va directamente a India, sino para en Singapur, por ejemplo. Digamos, el acuerdo del Mercosur no se haya profundizado, y la burocracia y la seguridad jurídica, ¿no? Que son dos elementos que pueden limitar las inversiones o podrían profundizar las inversiones entre ambas regiones. Tenemos también en cuenta que la diferencia clave con China por parte de India es que las inversiones indias, en cierta forma, aunque son muy menores, 1.000 millones a lo mejor, promueven una industrialización con empleo totalmente registrado y alto valor agregado. ¿Por qué? Porque vos tenés empresas indias que, por ejemplo, compran empresas en la región, trabajan con tractores, motocicletas, cosmética, por ejemplo, bueno, otros productos químicos o agroquímicos, ¿sí? Entonces es diferente muchas veces del tipo de inversión que se hace con China. Claramente que los montos son menores, ¿no? De esa inversión. Entonces acá vemos que
es necesario profundizar estos vínculos con estas acciones, por ejemplo, teniendo más reuniones entre Mercosur e India o entre India y la CELAC, que sean más fluidas y que tengan una agenda, no sé, anual o cada 2 años para revisar eso. Por ejemplo, la reunión entre India y la CELAC, la última, no me acuerdo si fue 20 y pico y habían pasado más de 5 años en que no se había hecho una reunión, ¿no? En cambio, China tiene una agenda como más estable de este tipo de encuentros. Entonces, nosotros vemos que India es un actor importante a nivel mundial, que es importante en cuanto a mercado para los recursos, es una de las potencias que más crece a nivel económico, un actor que combina habilidades diplomáticas, económicas, tecnológicas en escenarios múltiples. Y sabemos que está inserto en el sur, se ha puesto como representante del sur global y está mirando cada vez más a América Latina. Entonces, los casos que presenté hoy no son hechos aislados, son parte de una reconfiguración estratégica que está haciendo India. Y la pregunta ya no es si India se acercaron a la región, sino si nuestros países y los países de América del Sur estarán listos para aprovechar este acercamiento. Entonces, la clave en términos de cautiles sería la adaptabilidad y el interés mutuos. Digamos, India puede capitalizar la cooperación con América del Sur para alcanzar su autonomía estratégica y América del Sur puede aprovechar el ascenso indio y este rol que está jugando India en el escenario internacional para diversificar su inserción internacional, reducir las dependencias, agregar valor a sus recursos naturales. Entonces, sabemos que la oportunidad existe, lo que es necesario es voluntad política y sobre todo instrumentos que permitan alcanzar, ¿no? Esa cooperación y que esa cooperación que se dice tantos discursos, digamos, se exprese en acciones concretas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, por tu presentación, como siempre, muy, muy expeditiva y también con este análisis amplio, ¿no? Acerca de la relación de la India con América del Sur y qué interesante, bueno, los ejemplos, ¿no? De los países en específico y las oportunidades. Eh, Quisiera abrir el juego, ¿no? A que podamos hacer un pequeño intercambio con preguntas, con comentarios de acá de las personas presentes que puedan abrir el micrófono a realizar sus inquietudes hacia Paola, que las pueden dejar en la casilla de mensajes y las leemos. Yo quisiera, para romper el hielo, Paola, preguntarte, vos mencionaste hacia el final particularmente sobre, bueno, instrumentos y pasos concretos que podrían tomar particularmente los gobiernos sudamericanos para fortalecer este vínculo. ¿Cómo considerás vos, o quizás qué iniciativas específicas considerás vos que podrían darse para articular un mejor diálogo? Se me ocurre, por ejemplo, tener mayores propuestas de formación en universidades, eh, abrir un poco más la cuestión cultural, de conocimiento o de desconocimiento que se tiene sobre la India, eh, hacer más mesas de promoción comercial, eh, consultarte vos, que lo venís investigando y profundizando hace mucho tiempo, bueno, qué cuestiones específicas podrían tomar, quizás a nivel local o de gobiernos municipales, que tengan más iniciativa de contacto con otras ciudades o provincias o regiones de la India? Bueno, preguntarte acerca de esto en específico. Me parece que tiene que ver con, primero si hablamos de comercio, por supuesto que todo lo que tenga que ver con educación y achicar brechas culturales es muy importante. Yo creo que uno de los temas es que el empresario argentino está acostumbrado a hacer negocios de una forma que es la forma occidental y es más rápida. Es claro que los chinos han sido más inteligentes en el proceso de tener una política exterior mucho más activa hacia la región, planamente, digamos, definida en su libro blanco, ¿no? Donde dice para América Latina, identifica por regiones.
Creo que me parece, es más difícil hablar de ciudad a ciudad. Me parece que no tienen ese tipo de estructura y de cultura por parte de la India. Es muy difícil satisfacer, nosotros satisfacemos el 0,01 de lo que ellos necesitan. Pero sí me parece que a nivel nacional se tiene que trabajar más con asesoramiento y acompañamiento a las empresas, sobre todo hablamos de pymes, porque las grandes empresas ya tienen sus propios áreas de relaciones internacionales, hace cómo hacer negocios y exportar con India. Me parece que tiene que ver con una cuestión cultural que es muy diferente y que como en el caso de China, lleva su tiempo. Uno no, digamos, no hace negocio de un día para el otro como está acostumbrado en Occidente, ¿no? Entonces hay que construir una confianza, saber surfear lo que son la burocracia india, que es bastante compleja. Entonces siempre, por ejemplo, se asesora tener un socio local, ¿no? Alguien que conozca todos esos vericuetos culturales, administrativos, etcétera, que pueda hacer. Entonces, ya cuando el empresario ya empieza a ver que es bastante complejo, ya deja de lado en esa cuestión, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso. Yo hablo de Córdoba, que es lo que yo conozco, la agencia Pro Córdoba, que es la que trabaja todo lo que es lo comercial, las exportaciones de la provincia, asesora a las empresas y también las lleva a las misiones comerciales, ¿no? A las ferias y distintas misiones comerciales que se hacen. Entonces creo que esos son los trabajos que se tienen que hacer a nivel, por ejemplo, de provincias o de regiones. Trabajar con esta diferencia. Sí, me parece que como ya estamos, no sé, China tiene los institutos Confucio, a India le falta, me parece, trabajar un poco más todo lo que es la diplomacia cultural. Sabemos del yoga, sabemos de, bueno, el Día Internacional del Yoga, es una disciplina que en la Argentina se practica y mucho, ¿no? La meditación, todas cuestiones que vienen de la India, pero creo que no se las ha identificado ni etiquetado respecto de la India, ¿no? Entonces me parece que falta hacer esa asociación cultural. Todavía sigue habiéndolo en el imaginario, ¿no? Que es muy lejos, los elefantes, que las serpientes, o sea, hay como todo un imaginario construido que tanto desde la India como de América del Sur tienen que deconstruir y trabajar más con eso, ¿no? Modi sí está trabajando mucho con eso, con la medicina ayurveda, por ejemplo, pero me parece que de la región se tiene que trabajar más en otro tipo de cuestiones. Me parece que deberíamos pensar cómo lo hace Brasil. Por ejemplo, hay una novela que hicieron Los Caminos de las Indias, Camino de las Indias. En Brasil se proyectan las películas indias, acá en la Argentina muy poco, no se les ve en los cines, por ejemplo, Bollywood. Entonces ves un montón de cosas que tienen que ver cómo hacer esa transformación para que se profundicen los vínculos y vayan, y no queden solamente en lo estatal, ¿no? Que hasta ahora es como queda todo muy a nivel de gobierno y no baja, y muchas veces las empresas no saben qué oportunidades hay, por ejemplo, en la India. Excelente, gracias, gracias Paola. Continuamos con alguna pregunta, algún comentario, quien desee, quien quiera animarse, por supuesto sin obligación de preguntar, pero bueno, aprovechando que Paola está aquí con nosotros y para poder hacer más fluido este intercambio, quien quiera, bueno, veo a Emilia, María, a Edurne, a Moy, ahí con algunas cámaras encendidas, pueden realizar su pregunta, su comentario. También sería interesante poder conocer, eh, bueno, su relación con la India, si es que están estudiando en la universidad algo en particular, si están estudiando el idioma, o si lo analizan en sus profesiones. Bueno, está Inés, Carolina, Leonardo, Ana. Bien, animamos. Sí, Felipe, adelante. Buenos días a todos. Una consulta para la expositora. Este, ¿Cómo es posible llegar adelante lo que es la reunión entre la India y la CELAC? La India está eh, queriéndose integrar a la- al sistema internacional como una potencia regional o como una potencia en surgimiento, porque bueno, están estas potencias que están queriendo
salir adelante. No sé si me podría hacer me podría responder a esto, si es obvio, si es coherente a su exposición, porque me llamó mucho la atención la posibilidad que puede tener la CELAC de tener relaciones con la India y otros organismos regionales de aquí de Sudamérica. India ya tiene un acuerdo con la CELAC, ¿sí? Hay como un grupo como China, la CELAC tienen unas reuniones que creo que son bianuales. En India también ha elaborado lo mismo. Lo que pasa es que no, no tienen, India no tiene los mismos recursos que tiene China, ¿no? Entonces siempre caemos en esa comparación, pero los recursos materiales no son lo mismo. El tema es que ya hubo dos reuniones ya, en donde se trabaja realmente la CELAC, se trabaja como agenda, se plantean como lineamientos, digamos, planes de grupo, etcétera. Y después la concreción de eso es lo que es más difícil si no hay una voluntad política y muchas veces los países latinoamericanos, la propia India, está tan involucrada en sus problemas cotidianos, internos, que lleva difícil llevar una agenda diplomática de estas características en cómo sí lo hace China, ¿no? Que sigue como es constante en esto. Entonces ese es uno de los temas, pero ya tienen un vínculo entre la India y la CELAC. Lo que yo decía es que pasó más de 5 años entre la primera y la segunda reunión. Entonces es muy difícil establecer vínculos si no se sigue, como hace China, una periodicidad de cada 2 años. Lo mismo el foro, hay un foro China-África, India replicó lo mismo, pero tampoco no siguió reuniones, sino pasan 4 o 5 años y después hace otra, 3 o 4 años y hace otra. Entonces, esa periodicidad permite, sobre todo, y revisar las agendas, permite establecer vínculos que sean mucho más fluidos, por ejemplo, ¿no? A eso es lo que hablo. India-Mercosur tampoco se han hecho reuniones, más allá de la negociación digamos, que hay, por supuesto, de los equipos técnicos para negociar la amplitud de mercado. Sí, India también tiene estatus observador en la Alianza del Pacífico, que es el que forman, digamos, Chile, Perú, etcétera. En ese sentido, tiene esas acciones, pero creo que, digamos, no tiene los recursos ni la capacidad para tanto, para profundizar más esos vínculos. Sí estuvo con el CARICOM, estuvo con la CELAC, por ejemplo, con el CARICOM me parece, y con SICA, con el centroamericano. También ha tenido así como reuniones claves, India-SICA, India-CARICOM, sobre todo el Caribe, recuerden que hay una gran diáspora india, pero como que no avanzan en agendas conjuntas. Yo creo que del lado latinoamericano se espera que India aporte los recursos como que aporta China, ¿no? Y ahí nos equivocamos porque en realidad no tiene el mismo poder material para proveer esos recursos. Por ejemplo, becas, o no sé, India no tiene los institutos Confucio que tiene China, que hay varios en Argentina donde, por ejemplo, imparte el idioma, la cultura, etcétera, para achicar esa brecha, ¿no? Entonces creo que, digamos, son esos elementos que por ahí faltan para que los vínculos sean mayores entre en la región. Es decir, no se pueden quedar en hitos que se hacen cada tanto, sino que tienen que tener regularidad, periodicidad, porque es la única forma de construir lazos a largo plazo y con que sean profundos. Muchas gracias, eh, Paola, por tu respuesta. Tenemos una pregunta en el chat de Felipe, que menciona acerca de la relación con ASEAN, ¿no? Y si podría sugerir alguna fuente o bibliografía para entender la diplomacia de la India. Ahora no me surgen nombres de la diplomacia. Lo que tenés que buscar son en sitios web en inglés y centros de pensamiento indio como la ORF, por ejemplo, en que trabajen en la política exterior. Hay uno que se llama, bueno, ahora no me puedo acordar el nombre, hay varios como think tanks indios que trabajan mucho lo que es la política exterior hacia distintas regiones. Con ASEAN no sé lo que es la pregunta, si es el comercio de Argentina o América con ASEAN o, o de India con ASEAN, eso es lo que no sé. Ahí abordamos a Felipe, que responda. Yo creo que sería interesante si nos da quizás esas dos miradas, ¿no? De India con ASEAN,
América Latina con ASEAN también. Bueno, India con ASEAN, India empezó una política que se llama Look East Policy en los 90, mirar hacia el este, ¿no? Con sobre todo el foco en el sudeste asiático. Ya cuando llega Modi, la cambia a Act East Policy, actuar hacia el este, que no quede, porque había como una crítica subyacente de la ASEAN en que India no jugaba un rol estratégico. ASEAN siempre ha tratado de lo que se llama el balanceo, balancear entre la presión de China, balancear ante Estados Unidos, balancear ante Japón. Entonces eso es como un tema interesante de analizar y criticaban que India no, como que no tomaba, digamos, ese rol. A India le cuesta tomar roles así como estratégicos que definan una posición clara y que lleve a amigos enemigos. Por este multialineamiento que yo hablaba antes, o no alineamiento activo, es decir, tratar de llevarse bien con todo, aún con China, con la cual tiene conflictos territoriales latentes, ¿no? Entonces, esta situación es como que una crítica y por eso Modi cambió. Entonces, la idea de un acuerdo de India con ASEAN, como lo tiene China, como lo tiene Japón, como lo tiene Corea del Sur, y también estar más presente, ¿no? En la región y no solamente discursivamente. Creo que eso es por ahí lo que se trabaja. América Latina tiene una relación bastante limitado con ASEAN, pero es importante. Argentina tiene vínculos muy importantes con Vietnam, por ejemplo, ha salido a tener con Indonesia, Tailandia y Malasia. Sí le vendemos mucho lo que son alimentos para ganado o para, en el caso de ellos, para los pollos, etcétera, que son los pallets de soja. Es lo que más solemos vender, o aceite de soja y en ese tipo de productos, ¿no? Lo mismo sucede con el sudeste asiático, lo que pasa es que son países de menor capacidad, entonces no es vis a vis, hay como una simetría en cuanto a eso, pero son países que muy presentes en Chile, muy presentes en Perú, en la Alianza del Pacífico, nada más que su impacto es menor, ¿no? En cuanto al comercio. Después la otra pregunta sobre la competencia directa entre la Unión Europea y América Latina. Em, Me parece que, digamos, tenemos que ver, la Unión Europea sigue siendo parte, me parece que aunque su influencia está decreciendo, siguen siendo las principales inversiones, siguen estando, ¿no? Ahora se han sumado más de Estados Unidos, pero sabemos que muchas de las empresas son europeas. Yo no creo que eso vaya a desaparecer, me parece que ahora Europa está jugando un rol más importante a partir del conflicto o las tensiones que tiene con Estados Unidos y la OTAN. Es como que parece que Europa se despertó, ¿no? A lo largo del letargo y que verdaderamente está buscando su rol en el sistema internacional y sobre todo que no esté tan atado al de Estados Unidos, ¿no? Que puedan tener cierta independencia y autonomía. Claramente que fue un rol cómodo en el cual estuvo Europa todas estas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, entendiendo eso en esa vinculación, si los países latinoamericanos buscan la diversificación, llega a un punto en que se dan cuenta que no puede estar todo centro en China. Lo que pasa es que China es fácil, llega con mucho dinero, son inversiones, no pone condicionalidades. Si sos democrático o no sos democrático, si usa derecho humano o no, a China no le interesa, no es parte de su agenda. Entonces eso hace mucho más fácil y mucho más accesible, ¿no? Y ustedes han visto cómo Estados Unidos está presionando a todos los países latinoamericanos, incluida Argentina, respecto a la presencia, ¿no? De inversiones chinas en la región y que se están apropiando de los recursos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vemos en la minería, hay muchas empresas europeas también, por ejemplo, en Argentina, en cuanto al litio. No son todas chinas ni la mayoría, ¿no? Entonces me parece que sí van a seguir existiendo y me parece que sí los países latinoamericanos tienen miedo de quedarse con esa absorción por parte de China, van a seguir buscando a los países europeos en esto. Y por otro lado, a Europa vemos con esta, vuelvo a repetir, que hay que ver qué pasa, pero con esta idea de este despertarse, de este letargo, a ver cómo se enfoca más su política exterior. Em, Ujú. Es muy amplio hablar de cómo se vincula con los países asiáticos. India tiene una política que tiene que ver la del vecindario primero, Neighborhood First, que tiene que ver con Bután, Nepal, por ejemplo, que son los más inmediatos, Pakistán, que es un centro de conflicto, ¿no? Bangladesh, que es otro que genera por ahí problemas para India. Digamos, eso tiene que ver con su vecindario inmediato.
Ceilán y todo lo que tenga que ver con las islas del Índico, ¿no? Maldivas, etcétera. Entonces, para eso tiene un determinado tipo de política. Después el vecindario extendido, que vendría a ser como su segundo círculo, que tiene que ver con el sudeste asiático, como ya hablé, sus vínculos con la ASEAN, su cuestión crítica, o sea, tiene una política exterior para cada parte. Como no hay una América Latina sola, no hay una Asia sola. Asia no es una sola cosa. Un tema es Asia del Este, una cosa es China, otra cosa es Japón y Corea del Sur, otra cosa es Bangladesh y otra cosa es el sudeste asiático. ¿Sí? Otra cosa es Pakistán, después tienen problemas de Afganistán y otra cosa es Asia Central. Para ellos Asia Occidental vendría a ser lo que para Occidente es Medio Oriente, ¿no? Parte de Egipto, Península Arábiga, la costa del este africana. Entonces, India no tiene una sola política. Dependiendo de cuáles son sus intereses, tiene que ver hacia cada uno de estos círculos cómo se va desarrollando y qué es lo que busca. En esta idea de no me caso con nadie, o sea, no tiene alianzas a lo que voy, alianzas estratégicas, ni siquiera tiene alianzas defensivas. Entonces, esta idea es cómo voy acomodando mi agenda, y acá está el pragmatismo en su política exterior, a cada uno de mis intereses y de cada una de estas regiones. Entonces, no hay, muy difícil de que yo les explique un ratito lo que es la política, porque cada uno de ellos tiene su particularidad. Y Rusia ni hablemos. Entonces, para cada uno de ellos es una política particular, ¿no? También tiene un acuerdo con la India, la Unión Europea. En esta mirada de que Europa se estaba quedando fuera del Indo-Pacífico, están teniendo vínculos más estrechos y Modi ha viajado bastante a Europa, visitado países, etcétera. Ahora creo que estaba en los Países Bajos. Entonces, haciendo esos vínculos, porque India también se da cuenta que hay que diversificar. Socios comerciales, socios políticos, ¿sí? Mercados y recursos, ¿no? Entonces también está mirando en eso, ¿no? Eh, no sé si va a llegar, vuelvo a repetir, no sé si van a hacer como un tratado de libre comercio, pero la India y la Unión Europea tienen un acuerdo comercial, que son más limitados, etcétera, pero que favorecen las inversiones, el intercambio, etcétera. Entonces, esa mirada es tener ese tipo de políticas que hablábamos antes. Cuando, si vos estás planteando, como plantea Modi, que India vaya a ser una potencia global, no una potencia hegemónica, que no es lo mismo, entonces claramente que tiene que tener vínculos, por lo menos con la mayor parte del mundo, ¿no? Algunos serán más light los vínculos, otros serán más estratégicos, y por eso en la mirada, si miramos, si pensamos en el mapa de India y en esta idea de círculos concéntricos, América Latina está muy fuera de eso. Entonces, lo más cercano es Medio Oriente, su necesidad de recursos energéticos, porque India no tiene suficiente, y tiene mínimos, es mucho más dependiente que China. Y después el tema de los alimentos. Ahí sí América Latina, digamos, se inserta más. ¿Qué tiene África? Muchos conflictos. Entonces eso hace que las inversiones, que también a China le está costando, sea un tema de tener en cuenta, porque los conflictos, las guerras civiles, etcétera, los movimientos yihadistas o el terrorismo islámico también afectan lo que son las inversiones, el largo plazo, etcétera. Entonces tiene eso, pero bueno, como yo había planteado, hay distintos desafíos que tienen que, digamos, tratar de sortearse con eso. Recién ahora tenemos un vuelo directo a China, Buenos Aires, China, ¿no? Bueno, para ir a la India o tenés que ir por Qatar, por Emirates, por las líneas aéreas turcas, o te vas vía Europa, KLM, British, y después bajas hacia la India, ¿no? Y son 20 y pico, 30 y pico de horas de vuelo, ¿no? Entonces, todos esos elementos también hacen como más difícil hacer negocios, ir a una ronda, etc. Y como yo decía antes, la mayoría de logísticas no van directa a la India, sino la mayoría para en Singapur. Todo eso son costos, son días más que llevan la logística, ¿no? Entonces, el almacenamiento, todas las cuestiones que tenemos ahí. Sí, también a la India, al interior, le falta mucho desarrollo, ¿no? De comunicaciones, de vías para conectar. No se puede exportar de cualquier región, hay regiones que son musulmanes, entonces no vas a ir a vender vinos, por ejemplo, ¿no? Entonces ese conocimiento de cada una de las regiones, lo que es, cómo es, no vas a ir a vender, ahí podrías vender carne halal, por ejemplo, que Argentina suele tener, renovar cada tanto la certificación. O sea, hay que saber y conocer, es tan variado, tan diferente, sobre todo culturalmente, que a diferencia de China, que es más homogéneo, por más que haya distintas culturas en cuanto al consumo, es decir, leche de vaca no, o sea, muchos están, no sé, si vas
podés vender carne y un montón de cosas a hoteles internacionales, aunque está cambiando, digamos, todo lo que es el consumo, sobre todo en China, en la India todavía no. O sea, el nivel de pobreza son alto, la mayoría es vegetariano, entonces, bueno, hay que pensar y ver cuáles son las estrategias en las cuales se puede uno insertar en eso, ¿no? En el país o en el mercado indio. Excelente, muchas gracias, Paola. Sí, Emilia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo tenía una pregunta. ¿Se escucha bien, no? Ujú. Ah, bueno, gracias. Bueno, yo últimamente estuve estudiando mucho el esfuerzo de la India en el reemplazo, digamos, en su autonomía farmacéutica, en búsqueda de este reemplazo de la dependencia de la importación de principios activos para el general, digamos, de su industria farmacéutica para producción de genéricos. Eh, con respecto a esto, que va más en línea con lo que presentabas, eh, como que o sea, lo que marcó, digamos, para mí algo histórico en Argentina fue la decisión de Mendoza de importar medicamentos indios para, digamos, reducir los costos. Eh, ¿Crees que este modelo podría extenderse a nivel nacional o hay, digamos, demasiadas barreras regulatorias, resistencias, obviamente, de las farmacéuticas? O digamos, ¿qué desafío político eh, o productivo, digamos, implicaría? Mira, una de las cuestiones que marcó eso en India, no sé, 10, 20 años, 15 años ha estado presionando el gobierno argentino para ingresar dentro de la normativa que le permita ser proveedora, ¿no? Y siempre hubo un rechazo. Una parte de ese rechazo, o gran parte de ese rechazo, es la presión de las farmacéuticas internacionales y locales. Pago, por ejemplo, ¿no? Pago tiene una oficina en la India. Claramente que India es la farmacia mundial de los genéricos, ¿no? Y en su país muchas causas iniciadas por las farmacéuticas internacionales perdieron ante la Corte Suprema de Justicia de la India. Entonces, si Mendoza lo pudo hacer, yo creo que la mayoría de las provincias lo pueden hacer. ¿Cuál sería el problema? No debería haber, ¿no? Logró insertarse en uno de los capítulos de proveedores, no de todos. Lo primero que tiran las farmacéuticas europeas y norteamericanas tiene que ver con, bueno, el tema de las patentes, pero sobre todo con el tema de la seguridad, que no son seguros, que los laboratorios que no son buenos, que no están certificados nada. Bueno, y Mendoza salió a contestar que han importado de aquellos laboratorios que están aprobados por la FDA y que están aprobados por la Unión Europea. Entonces, la calidad no es importar de cualquiera a cualquier precio, ¿no? Hicieron el trabajo de ver cuáles son esos laboratorios que están certificados. Entonces me parece que no habría ningún tipo de problema. Es necesaria la voluntad política, como le dice. Está bien, Mendoza lo hizo para los hospitales públicos, no trajo medicamentos oncológicos, trajo ibuprofeno, paracetamol, o sea, genéricos básicos que se utilizan mucho y que no pueden, y que por ahí no vayan a generar problemas, su disrupción, su transporte de otro tipo de medicamentos, ¿no? Entonces yo creo que sí es posible. Falta la voluntad política. ¿No? Y el gobierno nacional dijo que no iba a hacer nada, o sea, no iba a presentar ningún cuestionamiento ni nada, porque no, si eso permite abaratar los costos. Entonces me parece que falta de voluntad política, em, presión de las farmacéuticas y de las grandes empresas, tanto extranjeras como argentinas, que en eso había ya intentos de empresas farmacéuticas indias de venir y hacer unas joint ventures con empresas argentinas. Habían con un laboratorio pequeño de Santa Fe, pero no sé si se llegó a realizar eso, por ejemplo. No sé si lo hicieron, porque la idea también de India es, instalándose en los países de la región, después pueden, por ejemplo, exportar al Mercosur sin tantas trabas. Por ejemplo, las mujeres que conocen todo lo que la marca Isue, ¿sí? Que son de cosméticos, todo eso, bueno, los dueños son indios, por ejemplo, compran toda esa marca Isue. La India tiene una gran experiencia en todo lo que es cosmética, ¿no? Después tenemos todo lo que son agroquímicos. Han comprado varias empresas argentinas y se han instalado acá. Después han hecho también joint ventures para producir tractores con empresas en Santa Fe, o sea, no sé, tienen como esta idea y este posicionamiento. Lo que pasa es que para las empresas indias también necesitan mayor, digamos, ayuda del Estado en esto. Recuerden que no es China que el Estado decide y planifica todo. Entonces, muchas veces las empresas, que es el motor de digamos, del cambio de la exportación india, no son las empresas estatales que las hay, sino son muchos de estos conglomerados y empresas privadas, entonces necesitan como
más impulso por parte del Estado para hacerlo. Pero yo no veo ninguno, si lo pudo hacer Mendoza, lo puede hacer cualquiera. Mi pregunta es, bueno, ¿está la voluntad política de hacerlo? ¿Hay alguna otra cuestión, algún otro negocio por debajo que no haga que eso se suceda? Me parece que por ahí va la respuesta. Perfecto, Paola, muchas gracias, muy clara. Bien, ¿aguardamos alguna pregunta más, algún comentario? Si alguien tiene, lo puede dejar en el chat que la leemos o activar el micrófono sin ningún problema. Mientras, Paola, yo te hago una consulta, ya que el año pasado se llevó a cabo la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, ¿no? En Brasil, y con un enfoque quizás más desde el gobierno de Lula de inclusión, ¿no? De integración, de sostenibilidad. Y este año, en septiembre, se realizará en la India, ¿no? India, Quien sí. tiene eh, bueno, la silla. Entonces, consultarte porque también en la de este año la India propone quizás una perspectiva más sobre tecnología, sobre innovación, ¿no? Consultarte, bueno, ¿cómo ves que se está utilizando el mecanismo o este gran foro internacional que son los BRICS? Y si vos considerás que quizás año tras año van avanzando, si van concretando sus objetivos o si hay demasiadas barreras y trabas. Bueno, el BRICS Plus, con tantos nuevos países aliados, es un ejemplo. Bueno, quizás más en el detalle, si vos ves que sí siguen desarrollándose como espacio multirregional. Yo creo que el BRICS siempre ha sido, yo creo que la participación de India tiene que ver más con no quedar afuera que con querer estar adentro. Esa es mi perspectiva, ¿no? Creo que es una agenda liderada por China, entonces que favorece sobre todo a China, y siempre ha habido choques y rispideces entre ambos en los cuales India no acepta. El gran financiador es China. O sea, el Banco de los BRICS, el Banco de Desarrollo, lo financia China mayormente, ¿no? Entonces, realmente, ¿a dónde van a aprobar los proyectos? Y aquellos proyectos que, sobre todo, ayuden a China, ¿no? Entonces, creo que India ha tratado de eso. Creo que mientras más se amplíe, más difícil es coordinar, porque hay mucha disparidad entre los nuevos miembros y los intereses. Por ejemplo, de la reunión que tuvieron ahora los ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS, ustedes saben que durante el año se van haciendo distintas reuniones. Bueno, no llegan lo mismo pasó en la última reunión de los BRICS, no llegan a una declaración conjunta, firmada, aceptada por todos, porque entra Israel, entra el conflicto de Gaza, entra Rusia, la guerra, etcétera. Entonces, nunca se van a poner de acuerdo, entonces no hay declaraciones conjuntas, porque ahí empiezan a chocar esos elementos, ¿no? Entonces, lo que se avanza más me parece que son en posturas multilaterales. Recordemos que es un foro, por más que tenga, no tiene una oficina, no es una organización internacional, entonces tiene esa flexibilidad, pero también es lo más difícil y creo que son las potencias más importantes las que llevan la agenda, ¿no? Digamos, de las reuniones y de los intereses. ¿Y cuánto alcanza? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cuánto alcanzó el BRICS? ¿Qué hizo el BRICS? Más allá de por ahí de ponerse en posiciones conjuntas en determinadas votaciones, que son escasas, si uno las ve, no son lo mismo, ¿no? Entonces, por ahí me parece que es más un foro que contesta más que un foro que genera o que propone, por lo menos hasta ahora lo que uno ve. Sí, cuando empezaron me parece que era más claros los objetivos, cuando son pocos, es más fácil ponerse de acuerdo. Ya con la ampliación, que la cual India no estaba de acuerdo con la ampliación, había varios países que India no estaba de acuerdo que ingresaran, entonces me parece que tiene que ver con eso. Me parece que tenemos que ver ahora cómo, con esta nueva ampliación, bueno, ir viendo cómo se va consolidando la dinámica eh, dentro de los BRICS. Pero yo no veo cómo, siempre me pregunto, bueno, ¿y qué alcanzaron los BRICS? Sí, hay el Banco de Desarrollo que son inversiones, ¿no? En muchos de los países, proyectos más bien acotados, de préstamos que se hacen, o sea, en eso sí favorecen a muchos de los estados que son miembros, pero no son
la grandilocuencia de cosas que, por lo menos lo que uno ve, obtienen. Hoy al mediodía hay una charla en el CARI sobre esto, de los BRICS. Excelente, muchas gracias, Paola, por la información. Eh, Bien, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta para realizar a Paola como gran especialista en la materia? Este es el momento. Eh, sé que siempre hay ahí algún comentario por hacer, alguna preguntita por ahí con ciertos nervios, pero bueno, están todos más que bienvenidos a realizarla. Como mencionaba quizás Emilia, que estaba estudiando, no sé si en su tesis o en un trabajo de investigación, pero también, bueno, aprovechemos este espacio para resolver esas dudas. Bien, gracias, Edurne. Bueno, creo que estamos muy bien de horario, se han respondido varias preguntas. Sí, Paola, si querés como para una conclusión más general sobre tu presentación y sobre el mensaje que nos quieras dar acerca de la cuestión de la Ah, India en el contexto internacional. sí, no, me parece que es muy importante empezar a prestarle mayor atención a la India, y me parece interesante estudiar sobre la India, porque es mucho más compleja que lo que es China en ese sentido, y viendo cómo se está, con esta fragmentación que hay hoy en el mundo, hace importante para que los países tengan otras alternativas de inserción internacional, ¿no? Otras alternativas de socios, políticos, económicos, que le permite esa diversificación, ser menos vulnerables de los posicionamientos que ya tienen, porque en Argentina es un país periférico al fin y al cabo, ¿no? Entonces, en esa vulnerabilidad que ya tenemos, bueno, a ver los países de la región donde podemos tener otro lugar en donde apoyarnos para generar, digamos, esa mejor inserción y un bienestar que al fin y al cabo es para la población en general, ¿no? Es sobre eso. Así que muchas gracias por la invitación y por quedarse y prestar atención. No, por favor, gracias a vos, Paola, por tu exposición. Les agradecemos a todos por sumarse a este primer día del Congreso de Estudios de la India. Continuaremos a las 16 horas Argentina, es decir, más tarde, con la tercera exposición. Y luego sí nos encontraremos mañana con el segundo día de este Congreso. Les recordamos quienes quieran acceder a un certificado de participación, que está la información detallada en el correo que les enviamos y que también les vamos a contar pronto acerca de una iniciativa que hemos realizado desde SEDEMA y CLEPEI sobre un viaje a la India, una experiencia inmersiva completa, cultural, turística, histórica, institucional, espiritual, incluso para enero del año próximo. Así que nos vemos más tarde hoy, 16 horas Argentina, y seguimos en contacto. Que estén muy bien y hasta pronto. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Chao, chao. Cualquier duda, consulta a disposición, por supuesto.